Bueno, estamos aquí en la tertulia política de cada viernes para debatir pues de diferentes temas, entre ellos pues calor, inmigración y elecciones generales, que las tenemos el próximo domingo. Así que vamos a saludar primero a las personas que hoy nos acompañan. Rosa Plantagenet, buenos días. Muy buenos días a todos. Y Carlos Trullén, bienvenido también. Muy buenos días, gracias. Bueno, he de decir que hemos adelantado ya un poco el debate, estábamos aquí hablando, pero bueno, pues vamos a ver ese primer vídeo para debatir sobre este primer tema. El mundo. China registra un récord de 52,2 grados mientras Europa combate la tercera ola de calor. El país. El calor extremo sacude el hemisferio norte de Estados Unidos a Asia, pasando por Europa. France24.com. Europa, China, Estados Unidos, las olas de calor golpean el planeta. El Correo. Una ola de calor extremo sofoca el hemisferio norte de América a Asia. El mundo. El mar alcanza una temperatura por encima de 28 grados en el Mediterráneo. Newsdiario.es. Europa, América y Asia marcan a la vez datos históricos de calor. La ciencia parece tener una explicación. 20 minutos. El patrón 5. ¿Por qué nos morimos de calor a la vez en China, Europa y Norteamérica? ¿Estamos ante una confirmación del calentamiento global o es un hecho puntual? ¿Se repetirán situaciones climatológicas como las de este verano? Y si es así, ¿estamos preparados? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, llevamos días hablando continuamente de este calor. También hemos hablado con personas especialistas que nos dicen que en Zaragoza, al levantarse un poco de cierzo, no tenemos estas olas de calor porque eso tiene que ser altas temperaturas durante varios días seguidos, pero estamos viendo que en el resto del planeta sí. ¿Qué está pasando? ¿Os parece normal? Estamos en julio, tiene que hacer calor, ¿no? Bueno, es verdad que a nosotros nos salva en Zaragoza este cierzo. Llevamos unas noches un poquito más agradables que noches anteriores cuando efectivamente no se levanta el cierzo y se puede respirar. Yo la verdad es que los datos, nos dicen claramente que sí, que hay un sobrecalentamiento global y que hay unas olas de calor importantes, no solamente en España, que podríamos dar una, sino en todo el mundo. Y todos los datos están indicando que estamos ante un cambio climático importante. A mí sobre todo lo que más me llama la atención y me hace reflexionar es sobre todo el calentamiento de los océanos. Ese calentamiento que subir una temperatura, cómo cambia todo el ecosistema, todo el tema de los peces, todo el tema, y se está viendo cómo se está deshelando los polos, en fin, cómo está cambiando una situación. También es cierto que cambiamos, el clima cambia en la Tierra desde el inicio de los tiempos, o sea, siempre cambiamos, no podemos volvernos atrás. O sea, lo que no sabemos, y eso es lo que yo creo que entra en el debate, es cómo nos afecta esta situación de cambio realmente a los seres humanos. Pero que cambia, claro que tiene que cambiar, se ha cambiado siempre a lo largo de la historia el clima, no puede ser igual, porque hay una interferencia entre lo que nosotros vivimos, las emisiones de CO2, la población, las migraciones, todo eso afecta y es cómo nosotros nos va a repercutir a los seres humanos y cómo los seres humanos podemos mitigar, aclimatarnos, mejorar en la parte que tenemos que mejorar, que yo creo que es donde podemos hacerlo. Es ahí donde yo creo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos o mejorar esta situación del cambio climático, que es una evidencia? Uh-huh. Carlos, el toque científico de hoy. Exacto. Bueno, toque científico. A ver, toque científico porque yo sí que es verdad, antes lo comentábamos, en la universidad estudié física, entonces estoy muy acostumbrado a lo que son causas-consecuencias, eventos naturales que siguen las leyes de la naturaleza. Pero me gustaría poner un poquito de racionalidad. O sea, es una evidencia, como decía Rosa, que el cambio climático existe. Pero es que ha existido siempre. O sea, la Tierra siempre ha tenido cambio climático. Es una condición de la evolución propia del planeta Tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano, la acción del ser humano, especialmente con todos la emisión de los gases de efecto invernadero, etcétera? Está acelerando el proceso de cambio climático. Si no existiese el ser humano en la Tierra, seguiríamos teniendo cambio climático. Lo que estamos haciendo, contaminando, es acelerar ese cambio.
¿Cuál es el peligro de acelerar ese cambio? Bueno, pues los informes científicos nos lo dicen. El peligro de recalentar el planeta más rápido de lo que se recalentaría de forma natural es que vamos a tener cada vez fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. Vamos a incrementar la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Vamos a incrementar la temperatura promedio del planeta más de lo que se incrementaría si no existiésemos, si no estuviésemos contaminando como estamos contaminando. Pero pongamos un poco datos encima de la mesa. Lo que se espera que la acción del ser humano genere en el planeta Tierra es un incremento de la temperatura media de entre 1 y 3 grados durante todo el siglo. Es decir, que lo que no podemos hacer, y ahora vengo con la parte racional y todo lo que se deriva de utilizar el cambio climático como arma en muchos aspectos de la vida, lo que no podemos hacer es cada vez que cae una tormenta, cada vez que tenemos calor a mediados de julio, echarnos las manos a la cabeza y decir que es culpa por la contaminación. Bueno, pues parte de culpa habla, pero es que lo normal es que en julio haga calor y lo normal es que de vez en cuando llueva y haya tormentas. Tenemos que ser conscientes de la existencia de ese cambio y, por supuesto, debemos hacer todo lo necesario para incrementar la sostenibilidad de nuestro estilo de vida, pero los países occidentales y los países no occidentales, que son los que más contaminan. O sea, en este trabajo estamos todo el planeta Tierra juntos. Si no involucramos a China y a India en este objetivo de generar un planeta más sostenible y que, por lo tanto, ralenticemos otra vez ese ritmo de cambio, no vamos a conseguir nada. Pero eso no lo hacemos, desde luego, echándonos las manos a la cabeza y los trastos y las acusaciones de falso creyente del cambio climático, etcétera, cada vez que cae una tormenta o cada vez que hace calor. No, eso es lo normal. Y yo siempre recuerdo que el tiempo ha estado loco. Yo siempre he oído esta expresión: ¡oh, el tiempo está loco! Bueno, sí, el tiempo siempre ha estado loco. Dicho esto, insisto, debemos seguir trabajando por la sostenibilidad, pero debemos tener todos la conciencia suficiente como para saber medir de qué estamos hablando. Y eso la ciencia, desde luego, es clara. Y a la ciencia hay que hacerle caso. O cambiamos, porque aquí viene el riesgo, antes lo comentaba Rosa, de qué puede suponer todo este cambio climático para el ser humano. Pues lo que viene suponiendo cualquier cambio en el planeta para cualquier especie viva: su extinción. Claro. Los cambios en los planetas generan extinciones. Lo que estamos haciendo, cambiando las condiciones de nuestro entorno y de nuestro planeta Tierra, es arriesgarnos a que las condiciones nuevas que se generen no sean compatibles con nuestra existencia en la Tierra. Ni más ni menos. Pero es que esto ha venido sucediendo siempre a lo largo de toda la historia. E incluso, y voy a meter una puntilla ya para reflexionar un poco, la mayor contaminación del planeta Tierra de toda la historia es precisamente la que nos ha permitido estar a nosotros, seres humanos, aquí. Porque fue una contaminación en la que las bacterias empezaron a contaminar la atmósfera con oxígeno. Y pues gracias a eso estamos respirando ahora mismo oxígeno. Antes de la aparición de las bacterias que generan oxígeno, no había oxígeno en la atmósfera. Bueno, pues todo relativo. Probablemente eso generó muchas extinciones y generó la posibilidad a otras especies de desarrollarse. Dicho esto, como ser humano, pues ojalá no nos extingamos. Es decir, ya nos tenemos que poner las pilas para que las condiciones del planeta Tierra no cambien lo suficiente como para que nos extingamos. A mí eso es lo que me parece, y además, mira, ha sido muy elocuente y además lo ha explicado muy bien Carlos, cómo científicamente el tema del cambio climático. A mí lo que más me llama la atención, y sí que lo pongo encima de la mesa, son las contradicciones del ser humano. Quiero decir, y antes también lo comentábamos, que existe el cambio climático, ya hemos partido de que sí existe, pero nosotros hacemos muy poco para esto. Solamente lo hablamos en plan publicidad y en plan el tema de los periódicos o en eslogans, o decimos tenemos que tener un mundo sostenible, pero un mundo sostenible, y hay que comer sano y no emitir oxígeno, o sea, emisiones de efecto invernadero. Pero luego, cuando llegamos a la hora de la compra, que lo hemos puesto el ejemplo antes, en vez de comprar unas judías verdes de aquí al ladito del huerto de al lado y llegar a tu casa y cocinarlas, las compramos hechas con unos envases. Vamos a cenar y en vez de hacerte una cena de una ensalada con una tortilla, ¿qué hacemos? Compramos una pizza con un envase de plástico y cuando no sé. Entonces, estamos generando una cantidad de residuos, ¿vale?, que hay que reciclar, que se gasta otra vez en el reciclaje. O sea, entramos en un círculo en el cual no salimos de ese círculo para romperlo y, evidentemente, trabajar en contra de todo lo que tendríamos que trabajar. O sea, nos dicen, hay que, por ejemplo, el tema de la movilidad. La movilidad en las personas afectó con base en avión, es peor ir en avión que ir en coche, en fin.
utiliza el transporte público, ves en bicicleta. Cuando tú vas por la calle te das cuenta de que es que no se puede aparcar y que los coches cada vez son más grandes y que la gente se compra coches más grandes en vez de comprarse más bicicletas o ir en bicicleta o ir andando. O sea, hay una contradicción en todo lo que nosotros explicamos, hablamos de lo que realmente hacemos. Y a mí me gustaría también poner encima de la mesa, ¿está sirviendo para algo tanta demonización del cambio climático y tanta debate y tanta publicidad si no llegamos a calar realmente en los seres humanos, en nosotros mismos, de que efectivamente tenemos que tener un cambio de conducta? Por ejemplo, en la utilización del agua, ese bien escaso tan maravilloso que tendríamos que utilizar y que la gente tendría que saber utilizarla, no desgastarla, no lavarte los dientes y estar con el grifo abierto, no ponerte a lavar, en fin, controlar la carga de la lavadora, cómo hacerla, todo eso. Entonces, eso no cala. Estamos en una sociedad completamente de consumo donde efectivamente el consumo no ceja, sigue aumentando, los residuos seguimos aumentando y no hay más que ver nuestros cubos de basuras y que lo único que hacemos es poner más cubos de basuras en más zonas para reciclar en distintos aspectos, pero no reducimos el consumo. Eso es lo que a mí me llama la atención en una reflexión de hoy por la mañana. Y en expertos de un día, cuando hablamos de la ola de calor y cuando hablamos, en fin, es una reflexión que quedó y que queda en la conciencia, yo creo. ¿Todo el mundo nos concienciamos de verdad de que hay que hacer las cosas así? Compre de segunda mano. ¿Cuántas veces a gente que compra de segunda mano? Empieza a haber un mercado de segunda mano. Pero bueno, tú vas ahora mismo a las grandes empresas y ves a la gente comprar productos de primera mano, ¿sí o no? Sí, yo ahí soy un poquito más optimista. ¿Eres optimista? Que tú. Bueno, eso es bueno. A ver, evidentemente el tema está relacionado con la sostenibilidad, no está relacionado de forma directa con el cambio climático, porque una cosa son los efectos de gases invernadero y otra cosa es la cantidad de plásticos y residuos que generamos y que consumimos mucha energía y por lo tanto muchos recursos naturales para generar eso, y evidentemente el planeta Tierra es finito y tiene unos recursos finitos, pero está muy relacionado con lo que dices, con la concienciación. Pero yo creo que sí que se está trabajando mucho la concienciación. Lo que no podemos esperar es que cambiemos costumbres sociales de la noche a la mañana. Y yo creo que sí que llevamos ya varias décadas trabajando el tema de la concienciación desde muy pequeñitos en los colegios. Este es un tema que se trabaja muchísimo, especialmente en los últimos 10 años. El tema de las 3 R's, que es verdad que estamos, yo creo que en España ya muy concienciados en reciclar. Yo sí que veo a la gente reciclando mucho, sí. Los contenedores amarillos, verdes, hay de todos colores ya, pero que nos falta, y en eso sí que debemos trabajar, en el concepto de reducir, que es la R fundamental. O sea, está muy bien reciclar, por supuesto, pero sobre todo hay que reducir el consumo. Debemos dejar de comprar cosas que realmente no necesitamos. Hay muchísima compra que hacemos redundante que acaba en la basura a los 2 meses o a los 2 días. Por lo tanto, eso es fundamental, pero es concienciación, y es concienciación que debe venir desde muchos ámbitos, por supuesto en la escuela, en los medios de comunicación, en conversaciones, y todo eso necesita tiempo para que cale realmente en la sociedad. Pero vuelvo otra vez a insistir, en España nos podemos poner las pilas, en Europa nos podemos poner las pilas, pero como no se pongan las pilas el resto de países mundiales, especialmente los más poblados, China, India, etcétera, no vamos a hacer nada, porque el planeta es uno. Lo hemos dividido artificialmente en fronteras y países, pero el planeta es uno. La gente o la contaminación que se hace en China nos afecta. Si no nos ponemos a trabajar todos juntos, de nada servirá. Pero bueno, yo soy optimista porque creo que en eso estamos. Pero los cambios grandes no suceden de la noche a la mañana. También es verdad que, y en esto no vamos a quitarnos culpa, no es una manera individual nosotros que podamos reciclar o comer saludablemente o tener menos consumo. También las grandes empresas, y aquí hay que decirlo, por ejemplo, tú eres físico y sabes más que yo, por ejemplo, todos los campos... Hace muchos años que estudié física y no la he vuelto a tocar, los campos eólicos, ¿no? Todos vemos esos molinillos que decimos que generamos una electricidad limpia. Bueno, pues el otro día me contaban cómo esas ásparas que tienen los molinillos son muy contaminantes, que no son cuando tengamos que empezar a desmontar y fallen, no son fáciles el reciclarlas, destruirlas, que la contaminación que producen es impresionante. Los coches eléctricos, pues sí, efectivamente es más barata, no consume, ¿no? No llevan gasóleo, no llevan gases residuales, pero que las baterías que tienen también son altamente contaminantes. Entonces, aquí nos están también un poco como
Vendiendo la moto. Engañando, ¿no? vendiendo la moto. O sea, que no nos hagan solo culpables a nosotros, que es otra facción, decir, son culpables que no reciclan, son culpables que consumen mucho, y luego llega y las grandes situaciones, los grandes gobiernos, pues nos ponen molinillos y nos hacen comprar coche eléctrico cuando efectivamente pues es muy contaminante. A ver, una visión un poco distinta. Yo creo que sí, que la culpa siempre nos la pongo a nosotros, porque las empresas pueden fabricar lo que quieran. Yo creo que las empresas tienen libertad, evidentemente, cumpliendo la legalidad para fabricar lo que quieran, y que somos los consumidores los que les tenemos que decir, oye, sí, vas a seguir existiendo porque te compro tu producto. Si nosotros dijésemos coches eléctricos, yo me voy al de gasolina, pues no habría empresas de coches eléctricos. Y lo que hemos dicho antes de los botes de judías verdes, si nosotros no comprásemos botes de judías verdes ya cocinadas, no habría empresas que fabricasen botes de judías verdes. La culpa para nosotros siempre, pero luego además sí que coincido contigo en lo que dices. En la naturaleza no sale nada gratis. Los molinos de viento no es algo 100% sostenible. Así es. Tenemos el tema visual de contaminación del paisaje, que tenemos muchísimos problemas. Pero también, evidentemente, para construir los molinos de viento hace falta fábricas, hace falta materiales, hace falta transporte, que generalmente los camiones de momento no van con hidrógeno generando agua, que van consumiendo gasolina. No sale de momento nada gratis. Lo que debemos es ir dando pequeños pasos para acercarnos a una sostenibilidad mayor. Eso sí. Muy bien. Bueno, hemos empezado hablando de calor y podríamos estar toda la mañana, ¿no? Sí, porque da para mucho. Bueno, pues si os parece vamos a cambiar de tema y vamos a ver el segundo tema que tenemos para hoy. El Reino Unido tiene un problema con la inmigración ilegal y las fórmulas para controlarla son cuando menos cuestionables. El Confidencial. La receta de Reino Unido, un gigantesco barco para encerrar a los refugiados en mitad del mar. ABC. Bibi Stockholm, la barcaza que sale del dique seco para convertirse en la prisión flotante. El País. Bibi Stockholm, la prisión flotante en la que Reino Unido quiere alojar a migrantes, llega a puerto. BBC. La polémica barcaza flotante donde Reino Unido planea alojar a solicitantes de asilo. El Mundo. El gobierno británico fleta una barcaza para alojar a 500 refugiados. Encerrados en barcazas y deportados a Ruanda, la fórmula no parece muy legal. La Vanguardia. La ONU critica la nueva ley británica que niega toda protección a los migrantes irregulares. El Correo. La justicia británica tumba la política de deportaciones a Ruanda del gobierno Sunak. El Mundo. Un tribunal británico declara ilegal el envío de refugiados a Ruanda. ¿Todo vale para controlar la inmigración? ¿Qué opinan las ONGs al respecto? ¿Es Reino Unido un modelo para otros países? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, pues un tema polémico y muy social, ¿no? Que de momento parece que nos pilla de lejos, no porque los británicos siempre nos llevan la delantera, pero pues el comienzo de algo. ¿Qué opinan? A mí me parece un tema muy, muy polémico y además muy difícil de abordar. Inglaterra tiene, sobre todo, bueno, como es un país donde además han tenido colonias, el tema migratorio ha sido, bueno, pues muy complejo y además han tenido muchísima migración y de hecho, bueno, no hay más que ver, el primer ministro de Inglaterra es un hombre que es hindú, no es, aunque ya es de la tercera generación, pero bueno, su familia viene de allí. Entonces hay una mezcla efectivamente importantísima de culturas y de personas en países. Ahora yo creo que lo que aquí se trata, y hay que verlo con muchísima cautela y es muy difícil, es el tema de la migración ilegal. Lo que antes era una migración más controlada, hace años, y la gente se trasladaba, bueno, pues de las colonias al país de origen, pasaban una serie de procesos, tenían un trabajo, había un control, siempre ha habido el control de fronteras y el control de cómo las personas se movían entre los países, los papeles, lo que todo el mundo conoce como los papeles, los trámites administrativos. Hace un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, donde esto se ha desbordado y además de desbordarse ha empezado a haber algo que se llaman todas las mafias de tráfico de personas ilegales, donde son incentivados en países de origen, les hacen pagar
todo el mundo conocemos, cómo se meten en las pateras, les hacen pagar unas cuantías económicas importantes de dinero para ir a un paraíso, y ese paraíso es otro país en el cual, bueno, van a disfrutar de todo tipo de cosas buenas, de trabajo y de vivir bien. Eso es lo que les venden en origen. Claro, efectivamente, eso no es así, porque tiene que haber algo que controle efectivamente todo este tema de inmigración. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se tiene que hacer? Claro, yo no voy aquí a dar y no puedo dar la fórmula, porque si personas mucho más no lo han sabido controlar, no es. Es muy difícil, porque controlar las mafias, controlar la presión de migratoria que vienen de personas irregulares, vamos a decirlo así, irregulares, que tienen derechos, que tienen que ser tratados como personas. Claro, cuando ves esos titulares de la barcaza, te sobrecoge. Tendríamos que verlo, porque también es muy sensacionalista en los medios de comunicación, y qué diferencia hay entre una barca a lo que tenemos, a un edificio normal. De hecho, las barcas, yo no quiero decir, pero hay barcos maravillosos. Entonces, no es el tema de la barca, es el tema de si los derechos de estas personas están protegidos. En Melilla, por ejemplo, también las personas cuando llegan a Ceuta, Melilla, llegan en unas bateras y los meten en unos edificios. Esos están en tierra, pero ¿qué diferencia hay? Lo que se protegen sus derechos, ese es el problema. Se protegen sus derechos. Esa ley que ha salido y que han promulgado en el Reino Unido tiene las garantías legales de expatriación. Parece que hay una controversia importante. Entonces, aquí es donde yo creo que hay que manejarlo. Desde luego, yo no me considero capacitada para emitir un juicio, y menos contra todo el sistema judicial inglés. Ahora que el sistema es complicado y que tiene que haber alguna situación donde, preservando los derechos de la migración, desde luego si haya un control de fronteras y las mafias no saquen beneficio, porque estamos con un tráfico de personas. Entonces, el tráfico de personas no se puede tolerar, y un gobierno tiene que poner las medidas adecuadas para que ese tráfico de personas no se dé. Y eso es lo que veo de la manera más. Y es dificilísimo, porque a nosotros también nos pasa en frontera, en la zona del sur. Entonces, Carlos. Estoy con Rosa, es un tema tremendamente complicado, y además estamos hablando de personas que evidentemente tienen sus derechos. Antes he dicho que nos hemos marcado unas líneas imaginarias que son los países y que no afectan a nivel de contaminación. Bueno, esas líneas imaginarias siguen siendo imaginarias y no afectan a nivel de personas, cuando una persona lo que busca es mejorar su vida y tiene derecho a buscarlo. Ahora bien, no nos podemos hacer trampas al solitario. Es decir, un país cualquiera no puede permitir una inmigración descontrolada. No se puede permitir, porque su obligación es salvaguardar también los derechos de las personas que están en ese país, derechos a los que además se contribuye pues con los impuestos en general. Es decir, hay que hacer algún tipo de control a la inmigración. Lo que está sucediendo en el Reino Unido, además tiene una connotación porque viene ya del Brexit. Pero bueno, lo que está sucediendo es que un gobierno conservador ha sacado una ley para deportar de forma más rápida a las personas que llegan de forma ilegal al país. Y ahí es donde efectivamente hay muchos tribunales, tanto internos del Reino Unido como externos de organizaciones internacionales, que están diciendo que eso pues a lo mejor no se puede hacer así, porque todas las personas tienen determinados derechos, y especialmente las personas que acuden solicitando asilo. Lo que está haciendo el Reino Unido es, a las personas que acuden solicitando asilo las manda a Ruanda. Bueno, eso también está en el ojo de mira, porque no parece, así, sin saber mucho, no parece que Ruanda sea el mejor de los paraísos para que una persona pueda desarrollar su proyecto vital en condiciones. Por lo tanto, ahí tenemos un sistema judicial que está controlando esa ley que, por cierto, ha salido pues con una mayoría parlamentaria que ha salido de las urnas del Reino Unido, es decir, que estamos hablando de decisiones democráticas, no estamos hablando de decisiones tiránicas. Y luego tenemos el caso del barco, que, bueno,
es un barco que ya han venido utilizando otros países para lo mismo. Y yo también estoy ahí con Rosa. ¿Qué más da donde los guardes? O sea, hay que salvaguardar sus derechos y su dignidad. Si en el barco se salvaguardan sus derechos y su dignidad, pues perfecto. Si lo que ha dicho el gobierno británico es que sale más barato. Bueno, también es obligación del gobierno británico tratar de encontrar la eficacia en los servicios públicos que ofrece, porque al final tiene una responsabilidad. Él gestiona el dinero público que los británicos pagan con sus impuestos y por lo tanto no pueden malgastar el dinero. Por lo tanto, si se salvaguardan los derechos y se salvaguarda la dignidad, pues si es un barco, como si es una pirámide, como si es lo que sea. Dicho esto, tenemos que verlo también un poquito desde el ámbito político. Todo esto viene también de un pasado en el que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea con un impulso importante de los partidos conservadores y con el lema de retomar el control sobre ellos mismos, que es algo que yo creo que es un concepto que en el mundo en el que nos movemos hoy en día es totalmente trasnochado. Es imposible retomar el control como un país soberano tenía hace 50 años, ¿no? Porque estamos en otro mundo. Las fronteras se han diluido, los avances sociales y tecnológicos van mucho más deprisa de lo que pueden adaptarse los gobiernos y el control ya no se puede recuperar. Por lo tanto, esto es un movimiento en esa línea de tratar de retomar el control de las fronteras, perfectamente legítimo. Los jueces y los tribunales dictarán si realmente legal. Y que hay que encuadrar también en ese movimiento de tratar de controlar las fronteras que tiene el Reino Unido, especialmente desde su salida de la Unión Europea. Tema tremendamente complicado. Evidentemente son personas, hay que salvaguardar los derechos, pero hay que controlar de alguna manera, porque insisto, también hay que salvaguardar los derechos de las personas que ya viven en el Reino Unido. No todo puede estar incontrolado. Ahora, junto con él, mira, son dos temas que yo creo que estamos tocando, yo creo, los dos temas más importantes de la próxima década. El tema del cambio climático, que lo hemos tomado anteriormente, y el tema de migración, porque efectivamente es que no puedes poner fronteras, es que las fronteras son muy complicadas a la hora, aunque hay que preservarlas y efectivamente cada gobierno tiene, pero es que el movimiento de personas es que se está dando, igual que estamos ya en otro siglo, ¿es verdad o no? Entonces yo creo que va a ser el grave problema a la hora. Es verdad que aquí concurren dos intereses. Uno es, un gobierno tiene que tener cobra sus impuestos y tiene que saber gestionar los servicios públicos para una población. Esa población tiene que tener unas garantías y unos derechos salvaguardados y no puede ser invadida por un número excesivo de otras personas que efectivamente, pues porque hay que darle esos mismos derechos y esas mismas garantías y esos mismos servicios. Entonces tiene que haber un control. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo se hace? Y sobre todo el tema de las mafias, es que no se mueven solos. No es difícil, hay algunos que sí, pero fundamentalmente están alentados. Entonces, yo creo que una de las cosas que habría que hacer, aparte de acuerdos entre gobiernos, acuerdos entre todo, es esas mafias son las que hay que liquidar, porque utilizan a esos seres humanos. Porque claro, se violentan los derechos humanos de esas personas cuando son incitados, engañados, alentados a salir de un país que no estarán en muy buenas condiciones, pero con una promesa del paraíso. Entonces, esas mafias yo creo que habría que, los sistemas internacionales, aplacarlas o cerrarlas, o para que esto va a romper esta dinámica, porque claro, traslada ese problema y encima ellos se lucran. Claro, y aquí, hablando de las mafias, entra el concepto de geopolítica. O sea, tenemos en España, precisamente, una de las fronteras, que es la con Marruecos, donde más diferencia de nivel de vida hay, y por lo tanto muy problemática. La otra es Estados Unidos y México, que ya vemos que también hay ahí problemas. Claro, Marruecos utiliza precisamente el dar rienda suelta a las mafias como arma negociadora con España. Eso lo hace Marruecos y eso lo hacen otros muchos países. Y con eso tenemos que contar, con países en los que la democracia no está muy instaurada. Marruecos evidentemente no es un país tremendamente democrático, y que juegan con ese tipo de coacciones con los países más desarrollados como España. Y es un problema a atajar a nivel global, realmente. Recordamos perfectamente cómo fue, ¿verdad?, el asalto de la valla de Melilla y Marlaska negando las evidencias, y era un tema, totalmente intentando, el gobierno de Marruecos contra España para... lo utilizan. Cuando España hace algo que a Marruecos no le gusta, abren ahí un poco la espita para que salgan un montón y generen problemas.
Entonces, bueno, pues es una pena, porque efectivamente juegan con vidas humanas, juegan con las esperanzas y las ilusiones de todas esas personas, les extorsionan. Se extorsionan, sí. Pero el mundo no es perfecto, tenemos que jugar con eso. Y desde luego, desde los estados democráticos, tratar de llevar también la democracia a estos países, porque con democracia estas cosas se solucionan mucho mejor. Así es. Bueno, pues si os parece, vamos a jugar con las ilusiones y la esperanza de los españoles, porque vamos a hablar de las elecciones generales, que son en 2 días. Y lo primero de todo, pues vamos a ver este vídeo. Hoy termina la campaña electoral. ABC. Los partidos encaran la recta final de la campaña electoral. Una campaña muy caliente y no solo por desarrollarse en verano. El Periódico. Recta final de la intensa y tensionada campaña. El Confidencial. La peor y más bochornosa campaña de la democracia. Los partidos despliegan sus últimas estrategias electorales. Eldiario.es. La campaña entra en la recta final con el PP atado a Vox y el PSOE vigilante al trasvase de votos. Público.es. Sánchez se vuelca en la remontada y Díaz asume la ofensiva contra un Feijóo en cabeza. El Norte de Castilla. El PP cifra el reto para el final de campaña, sacar 40 escaños a Sánchez. ABC. Pedro Sánchez tira la toalla en Andalucía y no pisa la comunidad en toda la campaña electoral. ¿Quién ganará el domingo las elecciones? ¿Algo falla en las encuestas publicadas? El País. El CIS da al PSOE vencedor en las generales. El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta. En pocas horas serán los ciudadanos los que decidan el futuro del país para los próximos 4 años. ¿Estarán acertados? ¿Serán capaces los partidos de conformar mayorías suficientes para gobernar? ¿Hay riesgo de nuevas elecciones? Se lo preguntamos a nuestros analistas. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que esto estamos en todas las elecciones, si nos retrotrayéramos, veríamos que el final de las elecciones es siempre igual. Son todas las cábalas que les gustan hacer a todos los medios de comunicación, los primeros. Las encuestas, Todas ¿no? las encuestas que hay de todas las variedades. Y bueno, y la ilusión también, la gente le gusta más hablar de una hipótesis de futuro que una realidad del día a día y del pasado. Siempre digo, ¿qué es lo más? Le gusta hablar de lo que va a ser, de quién va a venir, quién va a hacer, cuántos votos van a tener. Yo, claro, ya soy un poco pragmática. Yo no sé si llevo ya muchas elecciones y ya soy un poco pragmática. Solamente se sabe las elecciones, el día de las elecciones y en el recuento. Quizás que han comenzado siendo, perdona que te interrumpa, Rosa, unas elecciones polémicas al haberse realizado con tan poco tiempo, en verano, y el voto por correo, que también ha traído cola, ¿no? Sí, entonces, pero esas son herramientas, quiero decir, vamos, el análisis, digo, primero de las elecciones. Elecciones lo veremos en el momento en que aparezcan los votos. ¿Qué ha utilizado el presidente de gobierno? Ha utilizado unas herramientas para diezmar y para sacar una ventaja real frente a su adversario. Una especie de trampilla, ¿vale? Convocar unas elecciones en un momento dado rápidamente, porque en ese momento yo creo que cuando la derrota que tuvo tan importantísima, que perdió las elecciones autonómicas y que fue devastador cuando se cogió el coche, iba hacia Ferraz o iba con alguna propuesta o hubiera salido de Ferraz dimitido, y entonces dijo, se sacó de la chistera el sacar estas elecciones generales en julio, con lo cual solamente hablamos de las elecciones generales y no hablamos de la victoria del Partido Popular, que era lo que se tenía que haber hablado, efectivamente, y poner a todo el país en jaque para tener una ventaja política a la hora de pues organización de familias, organización de los ciudadanos, bueno, todo esto para poder sacar. Y luego el crear el tema del voto por correo, que es algo inusual. Normalmente en todas las elecciones hay un poquito de voto por correo, pero claro, coincidiendo con las elecciones en una época vacacional, el voto por correo se dispara. Con lo cual ni Correos estaba preparado,
Eso a él le beneficia, viendo los resultados masivos del Partido Popular. Pues la gente que se vaya a ir de vacaciones y vote al Partido Popular tendrá más dificultades. Y luego no hay que olvidar nunca, yo no lo olvido, que es jefe de gabinete de Sánchez, es el director general de Correos. Entonces, quiero decir, este es el adversario político y el que quiere ganar las elecciones de una manera poco ética, como ganó ya las elecciones dentro de su partido cuando lo echaron y ganó las elecciones dentro de su partido, las primarias, metiendo los votos detrás de una cortina y rellenando una urna. Este es el estilo de presidente que tenemos y este es el estilo de presidente que actúa y toma las decisiones a la hora de hacer. Y aquí estamos. Carlos. Y aquí estamos, es cierto. Una de las atribuciones fundamentales de un presidente del gobierno es que tiene el botón nuclear de convocar elecciones. Y efectivamente Sánchez utilizó el botón nuclear de convocar elecciones en el momento que más le convenía, después del resultado en las elecciones autonómicas, por todo lo que ha dicho Rosa y también por dos elementos más. Porque, en primer lugar, adelantando las elecciones unos meses con respecto a lo que estaba previsto, ponía en jaque a Yolanda Díaz, una rival que ya le estaba quitando bastantes votos y le ha obligado a hacer la unión con Unidas Podemos, etcétera, y a montar su partido más deprisa de lo que tenía previsto. Es decir, primera consecuencia de adelantar elecciones, que Yolanda Díaz no ha estado todo lo lista que tenía que estar y eso va a redundar en más votos para el Partido Socialista. Y segundo, está utilizando, y así se veía que iba a utilizar, todos los pactos entre Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas. Evidentemente, después del resultado electoral de las elecciones autonómicas en mayo, se veía que el Partido Popular iba a pactar con Vox. Lema y eje fundamental de campaña del Partido Socialista: viene la ultraderecha, viene Vox, y se ha puesto de manifiesto en los problemas que han surgido en Murcia, Extremadura, etcétera, en otros sitios. Por esos dos motivos más el que ha dicho Rosa, es por lo que yo creo que Sánchez pulsó el botón nuclear. Dicho eso, una vez pulsado, pues hemos estado en lo que es una campaña electoral. Me ha gustado mucho el titular de la más bochornosa de todas, entiendo que haciendo un juego de palabras con el calor. Bueno, todas las campañas electorales son lo mismo, y cada vez más, porque estamos en una sociedad que se mueve por impulsos comunicativos muy breves. Y ya no somos una sociedad, salvo la gente de determinada edad, tendentes a reflexionar y a leer durante varias horas un programa electoral. No sé si es que ha existido alguna vez esa sociedad, sino que ahora nos basamos en tweets, titulares y tweets. En titulares, en resúmenes de vídeo de 30 segundos. Y ahí es donde focalizan fundamentalmente las campañas electorales, en mensajes muy sencillos, muy simplificados, que a veces de tanta simplificación están rayando lo que es la mentira, porque cuando simplificas mucho la verdad, al final lo que te encuentras es una mentira. Pero bueno, eso es una campaña electoral. Y así son las reglas del juego democrático, y ahí otra vez participamos todos. No le estoy echando la culpa a los políticos, no le estoy echando la culpa a los medios de comunicación. Somos nosotros los que consumimos información de esa manera, y por lo tanto los partidos políticos, igual que antes las empresas, lo que hacen es empaquetar su mensaje de la forma en la que nosotros lo consumimos. Así que hay poca queja porque nosotros somos los responsables. Dicho esto, ¿qué sucederá? Pues tampoco lo sabemos. Es verdad que hay dos tipos de encuestas: las que dan ganador al Partido Socialista, que efectivamente las da el CIS, que su credibilidad ya está por debajo de cero, y otras que dan ganadores al Partido Popular. Yo creo que estamos en un momento sociológico de cambio, de que se pide un cambio respecto al gobierno de los últimos 5 años. Yo creo que el Partido Popular obtendrá un buen resultado. La duda es si le permitirá ese buen resultado gobernar en solitario. Yo ahí lo dudo. Gobernar con Vox, yo creo que tardará lo mismo que tardó Pedro Sánchez en gobernar con Podemos, si los números le dan, a gobernar con Vox. Y luego está lo que yo creo que es el escenario más plausible, y voy a hacer aquí un poquito de historia futbolística y todo. Y es que los que ya tenemos ciertos años en la vida y en el fútbol, recordamos una expresión en la que se definía el fútbol como un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania 1-0. Eso era verdad hasta que llegó la roja y rompimos las estadísticas. Pero era verdad. Pues la política en España es un deporte en el que todos luchan contra todos y al final siempre gana el PNV. Nadie se está acordando del PNV, y al final es que lo que vamos a tener es una mayoría absoluta contando con el PNV, probablemente, y ahí ya le corresponderá al Partido Popular encontrar equilibrios entre Vox y PNV, pero no creo que le cueste tampoco mucho, porque al final sucesivos gobiernos de distintos colores siempre se han apoyado en el PNV para gobernar, porque con esos votos
con esos escaños, que son muchos más de los que les corresponderían por votos, que ese sería otro debate, Ese es otro debate. Cambiar la ley electoral para que realmente no haya sobrerepresentación de este tipo de partidos nacionalistas, con esos escaños controlan los gobiernos. Y probablemente nos vayamos otra vez abocados a ese escenario, recordando que el PNV apoyaba el gobierno de Rajoy y que cuando cambió de bando el PNV fue cuando Sánchez llegó a la Moncloa con la moción de censura. Es decir, al final siempre va a ganar el PNV. Bueno, pues hasta que no cambiemos la ley electoral, así va a seguir siendo. Bueno, yo tengo... Es verdad que estamos ante... Bueno, históricamente, y eso también se ve, y se escucha en las calles, y ves a la gente como hay un hartazgo. O sea, las ganas de cambio son... Y ya se ha visto en las elecciones anteriores, o sea, ha habido un cambio de voto hacia y un rechazo al presidente masivo. Hemos visto, bueno, yo que llevo muchos años en política, jamás hubiera imaginado, por ejemplo, la provincia de Huesca, por poner un ejemplo, que hayamos ganado el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, era algo que llevaba 20 años, era un feudo socialista. Estamos en otro momento. Hemos ganado las 3 alcaldías, jamás se habían ganado todas las alcaldías de Zaragoza. Hemos ganado el gobierno autonómico. O sea, toda esta situación, pero no solamente nosotros, y empezó con Andalucía, pero es que se ha ganado Extremadura, se ha ganado... En fin, todo se ha ido porque la gente tiene un hartazgo de un gobierno desintegrado, de un gobierno mentiroso, de un gobierno que tenemos a Pedro Sánchez que justifica todo, que está con los independentistas, que dice una cosa y luego hace otra. No es que tú ves a Feijóo y yo comprendo que haya gente que diga yo no estoy totalmente con él, porque habrá cosas que sean diferentes, pero se le ve un hombre coherente, se le ve un hombre que ha tenido 4 mayorías absolutas, que sabe gestionar. Si es que ha gestionado Correos, ha gestionado el Insalud, sabe lo que se lleva entre manos. Frente a un presidente de gobierno que esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. O sea, nos dice unas cosas y luego hace otras. Están gobernando, no el PNV, es que aquí gobierna Bildu. Y es así, está gobernando Bildu en las instituciones. Esquerra Republicana de Cataluña. Ya no, como decía el otro día en el debate, como Esquerra Republicana le habían sacado el tema del indulto a los independentistas. Eso es gobernar. Entonces, claro, ha roto España. Y luego si dijeras, es que, ¿cómo ha gestionado? Pero vamos a ver, la gente va a comprar y ¿qué es la cesta de la compra? Lo que cuesta la electricidad, lo que cuesta la gasolina, todo. Es que ha gestionado mal económicamente. Entonces no tenemos con él... Esto lo que ve la gente es simple, simplemente. Nos miente, nos toma el pelo, cambia de opinión cuando quiere, pacta con los independentistas, hace lo que le da la gana y encima económicamente esto es un desastre, Es que vas a cualquier país de Europa y es que han crecido y nosotros hemos decrecido. La deuda, bueno, la deuda se ha multiplicado. ¿Cómo estamos con la deuda? Cuando además en estos momentos no había desde Europa, no había temas de contención para los parámetros estos que teníamos que contemplar a la hora de economía, sino que se ha dado carta blanca para poder gastar. Bueno, no ha sabido gestionar. Luego sus ministros, ¿cuántos hemos tenido? 23 ministerios. ¿Qué tema de los violadores? Pero yo como mujer, digo, pero ¿cómo se ha podido sacar una ley con errores sustanciales? Que no han sido errores, han sido que se ha vendido a Podemos y Podemos es lo que es. Y dicen que es un error. Es que nos han tomado el pelo. O sea, hay ganas de cambio, ¿sí o no? O sea, yo te lo diría, o sea, haciendo un análisis, pero esto te lo dice gente que eran votantes del Partido Socialista. Yo ya no entro ni en la derecha ni en la izquierda. Análisis pequeñito, de casa. Yo, en mi casa, ¿qué he percibido con este gobierno? Pues esto es lo que he percibido, por eso quieren cambiar. Claro, estamos en una situación, es verdad, de cambio, lo he dicho, sociológicamente de cambio. Lo que hay, voy a dar una visión un poquito distinta a la tuya, Rosa. Aquí estamos. Yo creo que estamos volviendo, muy a mi pesar, bajo mi opinión, a un modelo bipartidista. Y se vio en el debate, o sea, un debate a dos, hacía ya tiempo que no lo teníamos. ¿Y qué significa un modelo bipartidista? Que tenemos un gobierno y una oposición a la que todo lo que hace el gobierno le parece mal, por defecto.
y que consigue llegar al poder la oposición no por méritos propios, sino por deméritos de quien está en el gobierno. Y en España, que somos muy dados a ello desde hace muchos años, normalmente votamos no por alguien, sino contra alguien. Y ahora es verdad que mucha gente va a votar contra Sánchez. ¿Por qué? Porque es quien ha estado gobernando estos 5 años y estoy de acuerdo contigo en todo lo mal que lo ha hecho. Salvo quizá, sí que es verdad que poco ha tenido que ver en el precio de la gasolina, en el precio de la electricidad, porque eso ha venido marcado por otros, por un contexto más internacional, invasión de Ucrania y los problemas de abastecimiento tras el COVID. Y además en España estamos mejor en inflación que en otros países europeos. O sea, también al César lo que es del César. Todo lo demás que has dicho es cierto. Sánchez ha sido un pésimo presidente, probablemente el peor presidente bajo mi punto de vista de toda la democracia española y ya era difícil superar a los anteriores. Pero algunas cosas que has dicho también se han hecho previamente por parte de gobiernos de otro color. Tú misma lo has comentado, Feijóo estuvo dirigiendo Correos. Antes te has quejado de que Correos lo estaba dirigiendo el ex jefe de gabinete de Sánchez. Bueno, pues cuando Aznar era presidente, Feijóo era el director de Correos. Es decir, mismo modelo bipartidista. Hacemos lo mismo en el gobierno, aunque lo criticamos desde la oposición. El pacto con los independentistas, el Partido Popular y el Partido Socialista, es en quien se han venido apoyando elección tras elección para conformar gobiernos. Yo recuerdo la frase de Aznar de que habla catalán en la intimidad y los pactos con Pujol cuando pudo gobernar. Además, Feijóo en eso es incluso más proclive, porque Feijóo ya en Galicia ya estaba elaborando y desarrollando una serie de políticas hasta cierto punto nacionalistas. De hecho, lo primero que hizo cuando cogió la presidencia del Partido Popular fue irse a Cataluña a tratar de calmar a los independentistas. No os preocupéis, vamos a moderar nuestro discurso, que le cayeron las del pulpo por esas declaraciones. Es decir, que estoy de acuerdo contigo en que la gente quiere cambio, pero quiere cambio porque no le gusta lo que hay y entonces va a votar a la opción contraria. Y ese modelo a mí me desagrada. Pero bueno, ese es el que tenemos. Y otra vez, la culpa nuestra, que al final, en una democracia, pues al final decidimos entre todos. Tenemos que ir cerrando. Yo todo de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, no estoy de acuerdo, porque cuando tú has hablado, no es lo mismo pactar con partidos de Cataluña que indultar a unos golpistas. Correcto. No es lo mismo. No he hablado de ni indultos, rebajar el impuesto indultos, de sedición. No. A Rajoy tuvo que poner el 150 y lo hizo. O sea, eso no es lo mismo. Y Feijóo en su carrera política empezó, yo lo conocí cuando estaba de gerente del Insalud, después fue gerente de Correos, que incluso los del comité de empresa le siguen en los mítines de lo bien que lo hizo con Correos, que lo puso. Es que además el que está ahora mismo... Rosa, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Bueno, pues ya está. Quiero decir que no es un modelo solamente bipartidista, sino yo creo que es que hay que echar a una persona que ha destrozado España. Y que puede hacer mucho daño si sigue en el poder. Hacer mucho en eso daño. estoy de acuerdo. Muy bien, Carlos. Carlos Taller, Rosa Plantagenet, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. A vosotros, un placer. Y a todas las personas pues, que nos escuchan y que también nos están viendo, les recordamos que esta noche en esta casa, en Antena Aragón, van a poder ver a las 9:30 de la noche un documental, El Autócrata, que está basado en la figura de Pedro Sánchez y que IZ ha prohibido que se proyecte en cines. Así que la política no acaba hoy aquí, tienen una cita en esta casa a las 9:30. Muchísimas gracias.